La casa silenciosa. Hay cosas que, una vez que las ves, es imposible olvidarlas. Sombras que se estiran cuando no debería haber nada que las proyecte, desafiando las leyes de la luz. O esos susurros, que dicen tu nombre cuando jurarías que estás completamente solo, en el silencio más absoluto de tu propio hogar. Son ecos de un mundo que vibra junto al nuestro, un mundo que normalmente nos ignora. Pero a veces, por accidente o por una curiosidad que nunca debimos tener, nos asomamos a través del velo. Y lo que es peor, a veces, algo de allá se asoma de vuelta. Las historias que van a escuchar esta noche no son ficción en el sentido tradicional. No son cuentos inventados para asustar. Son las memorias de aquellos que abrieron una puerta que jamás debió ser cruzada. Testimonios de gente común, como tú y como yo, que vivían vidas ordinarias hasta que un día, la realidad se torció. Personas que desearían con toda su alma poder borrar lo que vieron, poder olvidar lo que nunca debieron escuchar. Nuestra primera historia es la de Javier. Un hombre que, hasta hace muy poco, se habría reído de todo esto. Un escéptico de corazón. Para él, todo comenzó con lo que muchos considerarían un golpe de suerte, heredar una casa. Pero no era una casa cualquiera. Era la vieja casona de su abuela, en las afueras de un pueblo pequeño, un lugar detenido en el tiempo. Un lugar que él recordaba de su infancia lleno de luz, juegos en el jardín y el aroma a pan recién horneado. Esos recuerdos, sin embargo, estaban a punto de ser devorados por otros mucho más oscuros y persistentes. Javier nos cuenta que, al mudarse, lo primero que lo golpeó fue el silencio. Un silencio casi perfecto, denso, muy distinto al ruido constante de la ciudad al que estaba acostumbrado. Allá, el silencio nunca es total, siempre hay una sirena lejana, el zumbido de un aire acondicionado, el murmullo del tráfico. Aquí no. Aquí el silencio era una entidad en sí misma, tan pesado que parecía tener volumen y ocupar cada rincón de la casa. Las primeras semanas, lo disfrutó. Le permitía leer, trabajar, pensar con una claridad que había perdido. Pero el silencio, a veces, es solo un lienzo en blanco esperando a que algo pinte sobre él. Y como suele suceder, todo empezó de una forma tan sutil que era casi imperceptible. Una noche, mientras leía en el salón, escuchó un golpe seco y breve en el piso de arriba. Sonó como una canica, una sola, rodando por la madera y deteniéndose de golpe. No le dio importancia. Una casa vieja tiene sus ruidos, pensó. La madera cruje al contraerse por el frío, las tuberías se quejan. Es lógico. Se repitió eso a sí mismo hasta casi creerlo. Pero a la noche siguiente, el sonido volvió. Esta vez no fue una, sino varias. Como si alguien hubiera dejado caer un puñado de canicas que rodaron en distintas direcciones y se detuvieron todas al mismo tiempo, en un silencio coordinado y antinatural. Esa noche, Javier subió. El segundo piso estaba vacío, cubierto de esa fina capa de polvo que delata el paso del tiempo. No había ni rastro de las canicas. Revisó cada cuarto, el dormitorio de su abuela, intacto desde su muerte, el de invitados, con los muebles cubiertos por sábanas blancas, el pequeño estudio. Nada. Se dijo a sí mismo que eran las ramas de un árbol golpeando el techo, quizás un animal pequeño en el desván. Pero esa pequeña semilla de inquietud ya estaba plantada. Y empezaba a germinar en la oscuridad. En las noches siguientes, los sonidos cambiaron, evolucionaron. Ya no eran solo canicas. Ahora eran susurros. Javier los describe no como una voz, sino como el siseo de una radio mal sintonizada,
Una estática que parecía contener palabras justo en el umbral de lo comprensible. Un murmullo que no se entendía y que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Siempre a la misma hora, pasadas las 3 de la mañana, esa hora que llaman la hora del diablo. Se levantaba, aguzaba el oído, intentaba enfocar el sonido, pero justo cuando creía que iba a descifrar una palabra, se desvanecía. Y volvía el silencio, ahora más pesado, más expectante que antes. Una tarde, mientras ordenaba unos viejos libros en el estudio, sintió una corriente de aire helado en la nuca. Fue tan repentina y localizada que le erizó la piel. Las ventanas y la puerta estaban cerradas herméticamente. Fue tan extraño que se giró de golpe, esperando ver a alguien, esperando una explicación lógica. No había nadie, pero con el rabillo del ojo, por una fracción de segundo, juraría haber visto una sombra moverse en el pasillo. Una sombra alta, delgada, que no pertenecía a ningún mueble ni a ningún juego de luces. Cuando enfocó la vista, ya no estaba. Y fue aquí, nos cuenta Javier, donde su escepticismo empezó a romperse en 1000 pedazos. Decidió instalar un par de cámaras de seguridad baratas, de esas que se conectan al teléfono. Puso una en el pasillo de arriba, apuntando al lugar donde creyó ver la sombra, y otra en el salón. No es que esperara captar un fantasma, se decía a sí mismo. Pero necesitaba una explicación. Necesitaba probarse a sí mismo que todo estaba en su cabeza, que era el estrés, la soledad. Las primeras noches, las cámaras no mostraron nada. El silencio seguía siendo roto por los susurros y los ruidos, pero las grabaciones solo eran pasillos vacíos y habitaciones quietas. Una quietud de tumba. Javier casi se convence de que era algo que solo él oía, quizás un principio de tinnitus, un problema en sus oídos. Se sentía ridículo revisando las grabaciones cada mañana, buscando algo que no estaba ahí. Pero en la cuarta noche, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Una notificación de movimiento. Eran las 3:17 de la madrugada. Con el corazón en la garganta y un sudor frío recorriéndole la espalda, abrió la aplicación. La cámara de arriba mostraba una imagen oscura y granulada. Al principio, no vio nada. Solo el pasillo vacío. Pero entonces se fijó bien. Las pequeñas partículas de polvo que flotaban en el aire, iluminadas por la débil luz infrarroja de la cámara, no se movían al azar. Se movían como si algo invisible las estuviera apartando al pasar, con una lentitud deliberada. Vio cómo el polvo se arremolinaba, dibujando el contorno de una figura que caminaba lentamente por el pasillo, desde el fondo hacia la escalera que llevaba a donde él dormía. Javier nos confiesa que lo que sintió en ese momento fue un miedo puro, primitivo. De esos que te hielan la sangre y te roban el aliento. Apagó el teléfono. No quiso ver más. Intentó decirse que era una corriente de aire, un fallo de la cámara, lo que fuera. Pero la imagen de ese polvo danzando en la oscuridad, dibujando pasos invisibles, se le quedó grabada a fuego en la retina. El punto final, lo que lo hizo huir de esa casa para no volver jamás, ocurrió una semana después. Había tormenta. Los relámpagos iluminaban las habitaciones a fogonazos, creando un teatro de sombras grotesco. Javier estaba en la cocina, tratando de hacerse un té para calmar los nervios que tenía a flor de piel, cuando un trueno más fuerte que los demás hizo que las luces parpadearan y se apagaran. Oscuridad total. Y en esa oscuridad absoluta y repentina, lo escuchó. No era el susurro estático de otras noches. Esta vez fue una voz. Clara, seca, rasposa. Como la de alguien que lleva mucho tiempo sin hablar, una voz llena de polvo y de tiempo.
y susurró una sola palabra, justo detrás de él, tan cerca que sintió un aliento frío y húmedo en la oreja. La voz dijo, mío. Javier se quedó paralizado. La taza temblaba en su mano. No se atrevía ni a respirar, temiendo que el más mínimo movimiento provocara una reacción de la cosa que estaba a su espalda. En el siguiente relámpago, que iluminó la cocina por un instante eterno, vio un reflejo en el cristal de la ventana. No era su reflejo. Era la silueta de una figura alta y encorvada, parada justo detrás de su hombro. No pudo verle un rostro, solo una mancha oscura, una negrura que parecía tragarse la luz a su alrededor, una ausencia de forma. El relámpago se fue, y la figura también. Javier soltó la taza, que se hizo añicos contra el suelo, el sonido explosivo en la quietud. No gritó. El miedo le había robado la voz. Corrió a ciegas por el pasillo, tropezando con los muebles, sintiendo que esa presencia lo seguía en la oscuridad, una estela de frío a sus espaldas. Abrió la puerta principal y corrió, sin mirar atrás, hacia la lluvia torrencial, sin importarle nada más que poner distancia. Condujo hasta el pueblo y pasó la noche en un motel barato, empapado y temblando. A la mañana siguiente, llamó a un agente inmobiliario y puso la casa en venta sin volver a pisarla. Dejó allí todas sus cosas. Javier termina diciendo que no sabe qué era lo que vivía allí. Solo sabe que esa cosa lo consideraba un intruso en su propio territorio. Un territorio que reclamó con una sola palabra. La casa se vendió rápido. Javier nunca preguntó por los nuevos dueños, ni si ellos también escuchan cosas en el silencio. A veces, dice, cuando está solo por la noche, en la seguridad de su nuevo apartamento, le parece oír de nuevo esa estática lejana, un eco que le recuerda que hay cosas que, una vez que las escuchas, te persiguen para siempre. La seguridad de un hogar puede ser una ilusión frágil. Para Javier, se rompió con un susurro en una casa heredada. Pero para la protagonista de nuestra siguiente historia, el horror no venía de una casa vieja, sino del lugar que consideramos el más protegido y sagrado que existe, la cuna de su hermano pequeño. El compañero de cuna. Esta historia nos la cuenta Laura. Una mujer que hoy ronda los 40, pero cuya experiencia se remonta a cuando apenas tenía 7 años. Nos pide que imaginemos una casa normal, en un barrio tranquilo de los suburbios. Una vida normal, casi de película. Hasta que nació su hermano, David. David era un bebé tranquilo y risueño, pero tenía algo peculiar. A menudo, sus padres lo encontraban en su cuna hablando solo. Balbuceaba y se reía, mirando a un punto fijo en una esquina de su cuarto, cerca del armario. Sus padres, claro, pensaron que era adorable. Ya tiene un amigo imaginario, decía su madre, sonriendo. Lo comentaban con orgullo en las cenas familiares. Y hasta le pusieron un nombre a ese amigo, un nombre que el propio David parecía haber inspirado, el que rasca. El nombre salió porque el bebé, cuando trataba de hablar de él, hacía un gesto con sus deditos, como si arañara una superficie invisible. Laura, como niña, aceptó la explicación de sus padres. Pero a diferencia de ellos, ella pasaba más tiempo en casa, más tiempo cerca de la habitación de su hermano. Y empezó a notar cosas. El amigo de David no parecía tan amigable. Por las noches, en el silencio absoluto de la casa, cuando todos dormían, Laura empezó a oír un sonido que venía del cuarto de al lado. Un ruido débil, pero constante. Un rascado. Como si unas uñas, o algo peor, arañaran suavemente la madera, desde dentro de la pared que conectaba su cuarto con el de David. Al principio pensó que eran ratones. Su padre puso trampas,
revisó el desván, pero nunca cayó nada. Y el sonido seguía, noche tras noche, siempre desde la misma pared. A veces era lento, metódico. Rascado, pausa, rascado. Otras veces se volvía rápido, frenético, desesperado, como si algo quisiera salir de su encierro. Poco a poco, Laura comenzó a tenerle un miedo profundo a la habitación de su hermano. Cuando le pedían que lo vigilara, se quedaba en el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar del todo. Notaba que el cuarto siempre estaba más frío que el resto de la casa, un frío que no tenía explicación. Y a veces, por el rabillo del ojo, le parecía que las sombras se movían solas, estirándose y encogiéndose en las esquinas, especialmente cerca del armario. Intentó decírselo a sus padres, pero ellos lo atribuyeron a celos por el nuevo bebé, a un intento de llamar la atención. Un día, mientras intentaba jugar con David en su cuarto, el niño, que apenas empezaba a formar frases, señaló de repente el armario y dijo con su media lengua: «A él no le gusta que estés aquí». A Laura se le heló la sangre. Miró el armario de madera oscura. La puerta estaba un poco abierta, solo una rendija de oscuridad profunda. «¿Quién, David?», preguntó en un susurro, aunque temía la respuesta. David solo se encogió de hombros y siguió jugando con sus bloques, pero no dijo una palabra más en toda la tarde, volviendo a sus balbuceos con la esquina vacía. El incidente que lo cambió todo ocurrió unos meses después, en el 8º cumpleaños de Laura. Al anochecer, después de la fiesta, mientras sus padres recogían los restos del pastel y los regalos, escuchó llorar a su hermano desde el piso de arriba. La puerta de su cuarto estaba entornada. Se asomó, con el corazón latiéndole con fuerza. David estaba de pie en la cuna, agarrado a los barrotes, llorando desconsoladamente y mirando fijamente hacia el armario. La puerta del armario, que siempre estaba casi cerrada, ahora estaba abierta de par en par, mostrando una oscuridad total en su interior. Y desde esa oscuridad, Laura oyó el rascado. Pero esta vez no era en la pared. Venía de dentro del armario. Era más fuerte, más claro, más cercano. Laura iba a entrar a consolar a su hermano, pero se quedó clavada en el sitio, paralizada. De la oscuridad del armario, vio asomarse algo. Primero pensó que era un trozo de tela o una rama. Pero se movió. Vio asomarse unos dedos. Unos dedos largos, pálidos, delgadísimos, casi como las patas de una araña, con nudillos hinchados y uñas amarillentas. Se aferraron lentamente al marco de la puerta de madera. Y luego, vio el resto de la mano, y un brazo imposiblemente largo y huesudo. Paralizada de miedo, Laura vio cómo, desde lo más profundo del armario, una figura empezó a salir, a desplegarse. Era alta, mucho más alta de lo que cabía allí dentro. Estaba encorvada, como si el techo no la dejara erguirse. No pudo verle la cara, oculta en las sombras, pero su cuerpo era anguloso, antinatural, una colección de extremidades mal ensambladas. La criatura se movió con una lentitud de pesadilla y extendió su otra mano hacia la cuna de David. Sus dedos, largos y afilados como cuchillos, se acercaron al niño, que ahora gritaba aterrorizado. Fue el grito de David lo que rompió el hechizo. Un grito de puro terror que hizo que Laura reaccionara. Gritó con todas sus fuerzas, un alarido que rasgó el silencio de la casa, llamando a sus padres. En el instante en que ella gritó, la figura se replegó de nuevo en el armario con una velocidad inhumana, antinatural, como una película en reversa. Desapareció en la oscuridad justo cuando sus padres llegaban corriendo por el pasillo. Cuando entraron, solo encontraron a David llorando histéricamente y a Laura,
pálida como un fantasma, señalando el armario abierto. Claro, no le creyeron del todo. Revisaron el armario y no había nada más que ropa de bebé y cajas viejas. Le dijeron que las sombras le habían jugado una mala pasada, que el cansancio de la fiesta le había afectado la imaginación. Pero esa misma noche, sin decir una palabra, su padre desmontó la cuna y la trasladó a la habitación de sus padres. Laura nos cuenta que, desde ese día, su hermano nunca más habló de El que rasca. Los sonidos en las paredes pararon. La casa volvió a la normalidad. O casi. Laura jamás volvió a entrar a esa habitación por voluntad propia. Años después, cuando la convirtieron en un estudio, se negaba a pasar allí más tiempo del necesario. Siempre sentía ese frío inexplicable y la sensación abrumadora de que alguien la observaba desde el armario. David no recuerda absolutamente nada. Para él, son solo cuentos de su hermana mayor para asustarlo. Pero Laura sabe lo que vio. Sabe que el amigo imaginario de su hermano era real. Y a veces, en mitad de la noche, cuando el silencio es total, cree escuchar un sonido casi imperceptible en la lejanía. Un ligero rascado en la pared. Y se pregunta si esa cosa se fue o si solo está esperando, paciente, en la oscuridad de algún armario. Algunas de estas presencias parecen atadas a un lugar, a las paredes de una casa o a la inocencia de un niño. Son anclas en nuestro mundo. Pero otras son errantes. Nómadas de la oscuridad que te encuentras en los lugares más solitarios, en las fronteras de la civilización. La siguiente historia nos la manda un trailero, un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera, que una noche recogió a un pasajero que no estaba allí. El reflejo en la carretera. Miguel lleva más de 20 años al volante de un tráiler. Ha cruzado el país de punta a punta, en todas las estaciones, enfrentándose a tormentas, averías y todo tipo de peligros. Se considera un hombre práctico, con los pies en la tierra. Pero una noche, en una carretera desolada del norte, vio algo que hizo temblar los cimientos de su realidad. Era un viaje de rutina, transportando mercancía hacia la frontera. Una de esas noches sin luna, donde tu único universo es el cono de luz que proyectan los faros de tu camión sobre el asfalto. Miguel iba escuchando la radio, tomando café amargo para no dormirse. La monotonía de la carretera, el zumbido del motor, la línea blanca que se repite hasta el infinito, empezaba a cansarle. Fue entonces cuando lo notó. Una impresión fugaz en el espejo retrovisor del lado del pasajero. Tan rápida que casi la descarta. Una mancha, un movimiento. Se dijo que era el cansancio, un juego de luces de algún reflejo. Sacudió la cabeza y se concentró en el asfalto. Pero kilómetros más adelante, pasó de nuevo. Esta vez, más claro. Por un segundo, al mirar el espejo, tuvo la certeza absoluta de que alguien iba sentado en el asiento del copiloto. El contorno de una cabeza y unos hombros recortados contra la ventanilla. Giró la cabeza de golpe, con el corazón desbocado. No había nadie. Solo su mochila sobre el asiento vacío. El corazón se le aceleró, pero la lógica volvió a imponerse. «Estás demasiado cansado, Miguel», se dijo en voz alta. «Necesitas parar pronto». Intentó ignorarlo, pero la sensación de no estar solo se volvió opresiva. Era una presencia pesada, como una mirada clavada en su nuca. Sentía un cambio en la atmósfera de la cabina, el aire se sentía más denso, cargado. Cada vez que echaba un vistazo de reojo al espejo, veía por un instante a esa figura sentada a su lado. Un pasajero fantasma que solo existía en el reflejo. Y entonces, la radio empezó a fallar.
La música country que escuchaba se convirtió en estática. Miguel, molesto, empezó a buscar otra estación, pero solo encontraba silencio o más ruido blanco. Estaba por apagarla cuando, de entre la estática, surgió una voz. No era un locutor. Era una voz plana, monótona, sin emoción, casi robótica, que empezó una cuenta regresiva, 10, 9, 8. Miguel se quedó helado, con la mano en el dial. La voz siguió, lenta, implacable, sin ninguna inflexión. 7, 6, 5. El pánico comenzó a subirle por la garganta como una bilis ácida. Apagó la radio de un golpe, pero por un segundo, juraría que la voz continuó dentro de su cabeza, sin necesidad del altavoz. 4. Tenía que parar. Ahora. Necesitaba aire. A lo lejos vio las luces tenues de un área de descanso. Un lugar pequeño, aislado en medio de la nada. No había otros coches ni camiones. Estaba completamente desierto, pero cualquier cosa era mejor que seguir en la cabina de su camión con esa cosa. Apagó el motor y el silencio del desierto fue un alivio momentáneo. Abrió la puerta, y cuando estaba a punto de bajar, algo lo detuvo. Su propio reflejo en la ventanilla, oscurecida por la noche. Pero en el reflejo, no estaba solo. Sentada en el asiento del copiloto, reflejada con una claridad imposible en el cristal, había una figura. Un hombre. Llevaba ropa vieja y oscura. Tenía el pelo grasiento, pegado a la frente, y una sonrisa demasiado ancha, antinatural, una mueca que estiraba sus labios hasta un punto inhumano, llena de dientes. Pero lo peor eran sus ojos. En el oscuro reflejo, los ojos del hombre brillaban con luz propia. Un resplandor amarillento, enfermo, como los de un animal nocturno, que lo miraba directamente a él. A Miguel se le cortó la respiración. El hombre del reflejo levantó una mano, lentamente, en un gesto burlón, y lo saludó sin dejar de sonreír. Era una pesadilla hecha realidad. La figura no estaba en el camión, el asiento a su lado seguía vacío, pero su reflejo sí estaba ahí, perfectamente nítido y sólido. El pánico estalló, rompiendo la parálisis. Miguel empujó la puerta y saltó fuera, tropezando y cayendo sobre la grava. No pensó en las llaves, ni en su cartera, ni en el teléfono. Solo corrió. Corrió hacia la oscuridad del desierto, alejándose del camión y de esa cara sonriente con ojos amarillos. No se atrevió a mirar atrás, pero podía sentir esa sonrisa quemándole la espalda. Corrió hasta que le ardieron los pulmones. Se acurrucó detrás de unas rocas y pasó allí el resto de la noche, temblando cada vez que las luces de un coche pasaban a lo lejos por la carretera. Al amanecer, con la primera luz del sol, se atrevió a volver. Su camión seguía allí, solitario, con la puerta del conductor abierta de par en par. Se asomó a la cabina, esperando lo peor. Estaba vacía. No había rastro de nadie. El aire era normal. Todo era normal. Otro camionero que paró a descansar lo ayudó. Miguel inventó una historia sobre un intento de asalto, que alguien había intentado subir a su cabina. ¿Quién le iba a creer la verdad? Terminó ese viaje, pero ya no era el mismo. Dejó el trabajo una semana después. No podía volver a soportar la soledad de la carretera, la idea de que en cualquier espejo, en cualquier reflejo oscuro, podría volver a ver esa sonrisa y esos ojos amarillos. Miguel termina su relato con una advertencia. Dice que las carreteras solitarias, de noche, son lugares extraños, fronteras entre mundos, y que a veces, cuando estás solo, puedes llamar la atención de algo que viaja en la oscuridad.
Un autoestopista que no necesita un cuerpo para ocupar un asiento. Un pasajero que solo quiere que sepas que está ahí, sonriéndote desde el otro lado del espejo. Las paredes de una casa, la cuna de un niño, la soledad de una carretera. Los lugares cambian, pero el miedo es el mismo. El miedo a lo desconocido, a esa presencia que no debería estar ahí pero que se manifiesta, rompiendo nuestra percepción de la realidad. Las historias de Javier, Laura y Miguel son las cicatrices que la oscuridad ha dejado en sus memorias. Son la prueba de que el mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que queremos admitir. Sabemos que, como ellos, hay muchos más. Quizás tú, que escuchas esto, también tienes una historia. Quizás también has oído un ruido que no tiene explicación en mitad de la noche, has visto una sombra con el rabillo del ojo, o has sentido ese frío paralizante cuando estabas seguro de estar solo. Estas experiencias te aíslan, te hacen dudar de tu propia cordura. Si es así, te invitamos a compartirlo. En los comentarios, o a través del correo que encontrarás en la descripción. Porque a veces, contar lo que se vio en la oscuridad es la única forma de soportar su peso, de saber que no estás solo en esto. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Huir como Javier, abandonando todo? ¿Gritar como Laura, esperando que alguien te crea? ¿O quedarte paralizado como Miguel, enfrentado a una visión imposible? Piénsalo bien la próxima vez que apagues la luz. Porque nunca sabes qué puede estar esperando en la penumbra, listo para susurrarte al oído y recordarte que no estás tan solo como crees. Y que hay cosas que, una vez vistas, una vez escuchadas, te acompañan para siempre.